Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea Dios, quien es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de toda la existencia. Libro del profeta Daniel, capítulo 7 y versículo 1 al versículo 8. Dice así el libro de Dios: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Aleluya. Hasta aquí con la lectura de la porción que he leído. Anteriormente, en el capítulo 6, hablé sobre Daniel en el foso de los leones. Ahora, en este capítulo 7, quiero hablar sobre el sueño y las visiones extraordinarias del profeta Daniel. Para ello, en la porción que he tomado como base, primeramente voy a referirme a la visión de las 4 bestias. Leo el versículo 1 y el versículo 2 que dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos del cielo pueden ser interpretados como espíritus. En ese caso, Daniel vio un gran combate de ángeles que se habían juntado de todas partes. Esta interpretación no sería extraña desde un punto de vista bíblico, puesto que en otras ocasiones vemos que los ángeles intervienen en los asuntos de los hombres. Dice en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 6 y versículo 1 al versículo 6: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados.
Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El versículo 6 dice: el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Por otra parte, lo que Daniel vio fue el inicio de una gran turbulencia mundial en todas las direcciones y que incumbe a todo el mundo a través del tiempo hasta el fin de este siglo. Ahora dice el versículo 3: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El profeta Daniel recibe en su sueño y en sus visiones que el producto de la turbulencia en el gran mar suben 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra. Y estas bestias representan a 4 reinos. Es lo que se nos dice en el capítulo 7 y versículo 17, que dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Cada bestia tendrá sus propias características, aunque todas ellas comparten el mismo carácter salvaje, irracional y bestial. Ahora dice el versículo 4: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia fue el imperio babilónico, la cual corresponde a la cabeza de oro de la gran imagen que soñó el rey Nabucodonosor. Y esto está en el capítulo 2 de este libro. El león alado era una imagen favorita de los babilónicos. El animal que se yergue como hombre nos recuerda la experiencia humillante que tuvo que atravesar el rey Nabucodonosor. Según el capítulo 4, Babilonia aún gobernaba el mundo en este tiempo, pero en unos pocos años después, como lo explica el capítulo 5, el imperio caería. Y así este acontecimiento nos lleva a la segunda bestia. Para ello leo el versículo 5 de la porción que he tomado como base, y dice así: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Aquí tenemos a lo que fue el imperio medo-persa, al cual no se le conoció por su agilidad ni por su destreza, sino por su fuerza bruta, como la de un oso. Las 3 costillas son los 3 reinos o los 3 imperios que ya había derrotado: Egipto, Babilonia y Libia. Y el hecho de que se alzaba de un costado más que del otro nos indica que una mitad del imperio, que fueron los persas, eran más fuertes y más honorables que la otra mitad, que era el de los medos. Un dato muy importante es que el imperio medo-persa conquistó a Babilonia más o menos en el año 359 a.C. y este imperio duró como 200 años dominando al mundo de ese entonces. Ahora veamos el versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Sin duda alguna, esta bestia fue Grecia, dirigida por Alejandro Magno, quien ágilmente conquistó el mundo, derrotando a los persas alrededor del año 331 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Según la historia, Carlos Magno pudo haber muerto en el año 323 a.C. y su vasto imperio se dividió en 4 partes,
representados por las 4 cabezas de la bestia. Y sus 4 de sus principales generales tomaron cada uno una parte del reino y gobernaron como su monarca principal. Ahora dice el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia dejó atónito a Daniel, porque nada en ella había aparecido en ninguna de las revelaciones anteriores. Parece claro que tenemos aquí al Imperio Romano, correspondiendo al hierro en la imagen de Nabucodonosor. Pero la visión parece ir más allá de la historia y a los postreros días, porque vemos 10 cuernos en la bestia, y esto es parecido a los 10 dedos de los pies de la imagen del capítulo 2 de este libro del profeta Daniel. Esta bestia espantosa y terrible es el Imperio Romano, que va a resurgir en los postreros tiempos, que nos llevarán al fin de este siglo. Y por último dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel dice que esta bestia tenía 10 cuernos, pero luego le salió otro cuerno pequeño, que llegó a crecer de tal manera que provocó que 3 de los primeros cuernos fueran arrancados. Al profeta le intrigó mucho el cuerno pequeño, del que se dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En realidad, este cuerno pequeño, con rostro humano, se presenta como el punto culminante de esta parte de la visión. Según la historia, este imperio llegó a su fin en el siglo XI, pero siguen intentos en la época moderna de reavivar el antiguo imperio romano. Por esto se cree que el antiguo imperio romano no llegó a desarrollarse a plenitud, pues volverá a resurgir en los días del fin de este siglo, siendo el escenario de la manifestación del anticristo, que es la bestia de la que habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y versículo 1 al versículo 8. Veamos, dice ahí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.